Un resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, martes 28 de abril. Y hablando de que vuelva, dicen en el chat, entre muchas otras cosas, que vuelva la frecuencia de bondis. Claro, es Por un favor. temazo. Por favor. Viajar cada vez peor y más caro. Sí, está siendo muy difícil. Viajar en el área metropolitana de Buenos Aires, pero no únicamente, ¿eh? No únicamente. Sé de testimonios en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, que se viaja cada vez peor, que es cada vez más caro, que los bondis pasan cada vez con menos tiempo. El tren ni hablar. En los últimos días, particularmente algunos episodios en el Roca, pero no únicamente. Todo confluye a que la vida del trabajador sea cada vez peor en la Argentina. Y sabes que en Maldita Suerte siempre tratamos de convocarlos para el lunes del Catarsis, el viernes Buenas Noticias, de escucharlos a ustedes. Sobre esto particularmente también nos interesa. ¿Qué tienen para decirnos, para contar? ¿Cómo se está viajando? ¿Cómo están viajando? ¿Cómo viajás? 11 25 80 93 60. Los 1000 problemas para que el laburante hoy se mueva. Sí. Que ya además poco está todo tan roto que ya no sabes bien cuánto vas a tardar. Ni siquiera sabes bien cuánto vas a gastar. No. Es muy difícil hoy, ya de por sí, en general, ¿no? Calcular los tiempos. Pero hoy particularmente, si tenés que ir a laburar y tenés que tomar el transporte público, ya no sabés cuánto vas a tardar ni a qué hora vas a llegar, ¿no? Y eso lo que está provocando, que es un poco lo que te contaba ayer, recién fuera Sí. del micrófono, es que haya una especie de anomia o que ya ni siquiera se respeten las reglas tácitas, que es, Ajá. por ejemplo, hacer una fila para tomar el bondi. Que ya fue la fila. O sea, nadie dice hagan Claro. una fila. O sea, todo el mundo interpreta, es una regla tácita, Sí, ¿no? sí, Haces claro. una Sí. fila, cuando viene el bondi, cada uno va subiendo. Es verdad que igual el tema, el asunto acá, por lo menos en Cava, el asunto Metrobús confundió, subvirtió un poco la clásica fila. Bueno, puede Es rara ser. la fila. Puede Sí. ser, Es puede rara, ser, sí. puede ser. Pero el tema es que hoy me contaban que ya ni siquiera eso se respeta. Es que pasa cada tanto el bondi y la gente necesita imperiosamente subirse para ir a laburar, para no Sí. perder presentismo, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Que ya ni siquiera eso se respeta. Llega el bondi Y a la mierda la es fila. la ley de la selva. Claro, es un Sí, esquema se más abalanzan. tren. Claro, El que es llega, llega. El que llega, llega, el que empuja primero, el que Sí. pega mejor, es el que sube. Claro, y eso también es lo que tiene también la parada esa larga del Metrobús, es que bueno, tampoco se sabe bien dónde va a quedar la ¿Dónde va? puerta, Sí. dónde va a quedar, y Claro. donde abre se manda todo. 11 25 80 93 60. Manden un audio breve, por favor, así podemos escuchar la mayor cantidad de testimonios posibles. 11 25 80 93 60. ¿Cómo viajás? ¿Cuánto te cuesta viajar? ¿Cómo cambió también la forma en la que los laburantes viajan? Es cierto que tomarse el tren en el AMBA siempre fue un quilombo, siempre se viajó mal, siempre se viajaba apretado, etcétera. Ahora, lo de los últimos meses y las últimas semanas particularmente tiene que ver y es el efecto directo del ajuste del gobierno. Totalmente. Porque ahí no hay vuelta. Después puedes decir, bueno, no, el transporte público siempre funcionó mal, siempre pudo funcionar mejor. Ok. Ahora, lo de las últimas semanas, y particularmente luego el aumento del gasoil producto de la guerra, lo que hay acá es un desmoronamiento de todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de intervención del Ministerio de Economía en lugares a los que tiene que mandar plata. Entonces, venimos hablando de crisis en el PAMI, crisis en discapacidad, crisis en las universidades, crisis con los estatales y todos los ajustes y todos los sectores estatales por donde mires protestando. Crisis en el transporte. Eso es caputo. El gobierno de Milei. Pagos pisados, ajustes, recortes. Es ahí donde se ve en la vida cotidiana el programa del gobierno. Porque viste que a veces, el otro día lo charlaba con Saborido, vos hablas de la deuda, y la deuda externa. Sí, y es eso tácito, sí. Es una cosa ahí que sí es un montón de plata que sabemos que nunca vamos a poder pagar, pero no sabes muy bien qué efectos tiene la deuda, el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales, etcétera, en tu vida cotidiana. Sí, no tiene Bueno, un anclaje directo, digamos. bueno, está acá, es Pero esto. es esto. Es esto, es que el bondi pase cada una hora y media, que no sepas ni siquiera cuándo va a pasar el bondi, que en el tren ya no se pueda viajar, que en el PAMI no tenga más remedios. Es ahí donde el programa económico de Milei se traslada de manera directa a la vida cotidiana, más allá de la nebulosa de pedos en la que vive realmente, y ahora vamos a repasar un poco el discurso de ayer Sí. de Milei. Pero los queremos escuchar a ustedes, así que manden un audio 11 25 80 93 60. ¿Qué está pasando con esto particularmente en las últimas horas? Que las cámaras empresarias del transporte público se declararon en estado de emergencia ante el aumento del combustible, advierten que la situación ya es insostenible. Mientras tanto, el servicio para los pasajeros se degrada, siguen los aumentos. El viernes aumenta el pasaje. El viernes 1 de mayo, las tarifas de colectivos y subtes vuelven a subir un 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
Las cámaras lo que están reclamando es definiciones concretas por parte del Estado Nacional, también de la provincia de Buenos Aires, respecto fundamentalmente de cómo van a afrontar los mayores costos que tienen las empresas derivados del incremento del precio del gasoil y el resto de los costos operativos que se dispararon en el último tiempo. Este jueves hay una reunión, se va a llevar a cabo ahí en la Secretaría de Trabajo. Nadie sabe quién es el Secretario de Trabajo. Perdón, el de Transporte, porque ahora cambió. El que estaba a cargo de Transporte es uno que no conocía a nadie, que pasa ahora al lugar del que se fue porque no había declarado 7 departamentos en Miami. Perfecto. Entonces ahora tienen que nombrar uno en el lugar del de Transporte. Y así permanentemente en un gobierno que no gobierna, ¿no? También acá lo que se ve, además de todo, es falta de gestión. ¿Quién es el funcionario a cargo de esto? ¿Vos te acordás que antes había un quilombo de transporte y vos sabías de cualquier gobierno, del de Macri, del de Cristina, quién era el secretario de transporte, quién era? Y había un quilombo y salía, y daba una nota en TN, una en C5N, iba, hacía rotación de medios y daba la explicación del gobierno sobre el despelote de turno. Ahora viste que no habla nadie. No, bueno, eso Hay lío en el transporte y no hay un vocero del gobierno que salga a decir algo. Lo mismo que la crisis que hubo la semana pasada con las pintadas en los colegios, que no hay secretario de educación, no hay áreas de gobierno. No hay funcionarios, es verdad, porque no hay gobierno. Más allá de que no hay vocero, ni siquiera los funcionarios que están nombrados, que por lo menos están nombrados, que nosotros no los conozcamos, bueno, eso es otro tema, pero están nombrados. Ahora, no habla nadie. Pasa es que verdad. el vocero de todos los asuntos era Adorni. Sí, bueno. Y bueno, ahí está. Bueno, pero por eso es un poco reivindicable lo de Cifelli, es el de Cultura, que por lo menos habla en la Feria del Libro y va a dar la cara, y por lo menos le conocer la cara un rato, la gente le grita. No sé, por lo menos habla. Qué Sí. baja. Sí, bueno, está baja la vara, sí. Bueno, está bien. Ya en este momento El uno del que ponga la cara para que lo puteen, ya está. El del Inca cada tanto dice alguna pelotudez por ahí, o sea, Sí, por sí. eso está bien. Bueno, pues después hay voceros políticos. El gobierno tiene voceros políticos, por eso el que da las notas es Caputo, es Bullrich o es Sturzenegger. Sí. Casualmente integrantes de exitosísimos gobiernos Anteriores, sí. anteriores como los de Macri y de la Rúa. Hay voceros políticos, pero voceros específicos sobre problemas concretos no hay. No. Salvo, bueno, los periodistas o comunicadores. O sea, vos tenés voceros en los medios. Claro, y capaz Que que ya ofician están de voceros. reemplazados. Vos decís que ya el Y rol por ahí de, sí. Bueno, claro, puede ser. De hecho, se vio también con lo que fue la crisis del PAMI, con Capital Humano diciendo, el PAMI no es nuestro. Después el PAMI diciendo, che, como haciendo un comunicado, como fingiendo demencia. No, ¿qué hablan? No, está todo bien, nosotros estamos pagando normal. Mientras tanto, además, sus internas, sus peleas por Twitter claro. y todo eso, ¿no? Claro, pero digo, no hay nadie que se haga cargo de nada, no. Bueno, por otro lado, lo que reclaman las empresas de Bondi, ahora vamos a hablar de tren, que también es un asunto aparte, pero el Bondi lo que reclaman las empresas es una deuda de 128.000 millones y aseguran que el sistema está al borde del colapso. Si no hay acuerdo en la reunión prevista para el jueves, se evalúan volver a reducir los servicios que ya fueron reducidos, anteriormente ya habían sido reducidos, sobre todo en horarios de la noche. ¿Hoy tomarte un Bondi a la noche? No. No sé si lo intentaron en el último tiempo, pero mucha suerte. Mucha suerte. Sobre todo en horarios de menor demanda, ¿no? Como el de la noche. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los números? Los costos. El costo de la nafta y de los subsidios. El precio del litro del gasoil en surtidor de YPF se disparó a 2.065. Ahora vuelve a aumentar al final. Antes de los famosos 45 días en los que no iba a aumentar, vuelve a aumentar. Pero el Estado solo reconoce de esos 2.000, 1.744. Esto según dicen desde AETA, que es la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. La diferencia, que son 300 y pico de pesos, le corresponde a las empresas. Es mucha guita, ¿eh? Es mucha guita. Ahora, a eso sumarle la caída en los subsidios. Porque la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que los fondos que el Gobierno Nacional destina a los subsidios para los colectivos del AMBA cayeron un 42% entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026. O sea, ajuste, que genera esta situación. Habló hoy Luciano Fusaro, el presidente de AETA, de los empresarios del transporte, Claro. de Bondis, y anticipa que... Sí, o sea, Sí. esto que estamos viviendo ahora no es nada a comparación de lo que puede pasar la semana que viene. Es eso básicamente Claro. lo que dice este funcionario. Porque lo que dice, este jueves vos tenés la reunión, y el jueves de la semana que viene tienen que pagar los sueldos. Empresario, sí. Y si no pagan los sueldos, Claro, el día 4 pagan los sueldos. a ver, escúchalo. Las empresas se quedan sin plata. O sea, vos no tenés plata y, o sea, querés salir a laburar, pero no tenés los recursos. O sea, hablas de una ya situación la de empresas en te supera. quiebra, Exacto. no de una medida No de tenés protesta. Exacto, es una situación donde tenés que salir a trabajar y poner 100 coches, pero vos ves que en tu cuenta bancaria te alcanza para 70. Bueno, salís a trabajar con 70 y si después además tenés que pagar salarios y insisto, el salario es la mitad del costo, te la tenés que tener toda junta el cuarto día hábil. Si no la tenés,
salvo que haya tolerancia de los cuerpos de delegado, te paran la línea y ahí se agrava la situación. Y esto ya no lo podemos manejar, al menos que, insisto, haya una recomposición, una cancelación de la deuda o una parte. Bueno, hay quilombo en puerta, ¿no? Porque Claro, lo que está diciendo es, la semana que viene, el día 4 tienen Claro, que pagar jueves. salarios. Sí. Y Sí. no les alcanza la guita para pagarlos. salvo que el gobierno habilite los Exacto, subsidios, Exacto. que pareciera que no, Pero no va a suceder. si no es así, atención, porque la semana que viene puede haber un quilombo Sí, enorme. que ya no es solo la reducción de frecuencia, la reducción o quitar coches de la calle para ahorrar en nafta, ya directamente es no pagar salario, por lo tanto los trabajadores no van a salir a la calle a laburar. Claro, No, exacto. obviamente. Sí, y aparte ese tema que hablabas antes, de la deuda. Hay una deuda que es eso, efectivamente está bicicleteando los pagos todos los meses. Pues Sí. si ustedes recuerdan bien el problema de que tuvimos antes, donde iban todos los micrófonos también a preguntar a la parada de Bondi, fue a principios del mes de abril, de Claro. este mes que ahora está terminando. Que y fue que esa ahora primera semana caótica, sí. Claro, esa primera semana caótica, ¿por qué? Porque después cambia el mes, el gobierno recauda y como que va tapando los baches, pero a la vez ahora es más grande la deuda que la que tenía el mes pasado. Ahora, esto está generando conflictos laborales, obviamente. Hay paro en algunas líneas de colectivos, especialmente, por ejemplo, en la zona de San Isidro hay 5 líneas sin servicio en toda zona norte. Son choferes de la 707, 333, 407, la 437 y la 700 que mantienen por estas horas una medida de fuerza que un poco anticipa lo que puede suceder la semana que viene con todas las líneas. Denuncian lo mismo que todos: sueldos adeudados, pagos en cuotas, faltas de viáticos. En definitiva, ajuste. Y esto decían esta mañana, escúchalo. Choferes de colectivos. ¿Tu nombre? Juan, Juan, contame qué es el reclamo principal. ¿Cuál es? el reclamo principal es que la empresa nos debe 2 meses prácticamente de viático, nos deben un aumento no remunerativo firmado por la Cámara de ellos, UTA y el gobierno, no lo pagaron en tiempo y forma, venimos hace 15 meses cobrando en 2, 3, te pago mañana, con promesas de que te dicen, no, mañana nos van a bajar las plata, aguanten 2 meses muchachos y lo vamos a sacar, y no está, y nosotros queremos laburar, lo único que queremos es salir a laburar, loco. Juan, estas líneas, ¿qué zona recorren? La 707 es la línea madre y recorre todo el partido de San Isidro. En este momento San Isidro está incomunicado. Desde Boulogne a San Isidro vos o tenés que caminar 20 cuadras y tomarte un colectivo o tomarte 3. Perjudicar al pasajero es lo último que queremos hacer. Pero nuestra familia merecen por lo menos cobrar en tiempo y forma, que yo pague todo en tiempo y forma y no tener la cabeza pensando en este momento. Yo necesito trabajar tranquilo, venir, trabajo, este es mi laburo. Amo mi laburo. 27 años tengo de laburo acá, loco. 27 años. ¿Qué sentís, Juan? Tristeza. Esto es una tristeza total, loco. Vimos cómo esta empresa cómo creció, cómo avanzó y de repente hace 2 semanas se llevaron 40 colectivos porque no garparon nada. ¿Qué hace el empresario con la plata? Es su problema. A mí me importa muy poco. Yo quiero cobrar para lo que me pagan y nada más, ¿entendés? Si es problema de que no te baja el subsidio nación, si es problema que no te baja el subsidio provincia, porque el curro también es decirte, no, nación no nos paga. Y después te dicen, no, provincia no nos pagan. Y esperemos un día, vamos a ver al ministro de Transporte, y el tipo nos dice, a ustedes no le debo nada. Bueno, el testimonio es tremendo, ¿no? Sí, durísimo. Es muy, además es muy representativo. Yo quiero trabajar tranquilo. Sí. Quiero trabajar, cobrar y trabajar tranquilo, ¿no? No mucho más que eso. Casi Sí. 3 décadas él, Sí. en particular, por ejemplo, haciendo ese trabajo. Y fíjate cómo el gobierno ha desplazado con esa no gestión, digamos, ¿no? Sí. El foco de atención. Porque él como laburante dice, más allá de si te baja o no el subsidio, yo quiero cobrar Claro. y le voy a reclamar a mi empleador. Sí, más allá de que me parece que no está bueno soslayar, que es gente que maneja un transporte público, que el ánimo, Que lleva a la mucha bronca gente, sí, claro. y todo eso que genera mucha violencia, que las vemos permanentemente en las calles, Que bueno, ellos mismos la viven parecen. y Claro. son parte de eso, ¿no? Sí. Es una responsabilidad. Y ahí la palabra tristeza sale Ay, mucho. todo el En tiempo, todos sí. los testimonios de calle, conversaciones, la Todo el tristeza y tiempo. la angustia. Bueno, había y la otro que- bronca, ¿no? Y uno lo siente a punto de quebrarse. Bueno, mira, hay otro testimonio Sí. que justamente ya directamente el chofer del colectivo se quiebra y cuenta su situación de esta manera. A ver, escuchalo. Drama renuncia. ¿Cuántos años de colectivero? Yo de 31 años acá en la empresa.
¿Cómo vive? ¿Cómo hace en el día a día? Mal. Estamos mal. No podemos venir a trabajar. Lo único que queremos es que el presidente de la empresa mande el telegrama de renuncia para que otra empresa no venga a agarrar. Lo único que queremos. O también están los componentes chicos que se quieren hacer cargo, pero hasta que este tipo nos mande el telegrama de renuncia, las cosas no van a salir. ¿No? Bronca. Bronca, mucha bronca. Entonces no se puede así. Gracias, señor. Bueno, es eso, tristeza, bronca, y no se puede así, o no doy más, no aguanto más. Todo eso se escucha de manera permanente en todos los testimonios en la calle y en cualquier conversación que tengamos nosotros. En la vida real, por eso venimos diciendo que la vida real de las personas hoy es la principal oposición al gobierno de Milei y su realidad artificial, ¿no? Sí, sí, que está como, vos lo escuchás, y las cosas que dijo ayer y demás, y escuchás estos testimonios y ves la vida real y decís, no, evidentemente la disociación es cada vez mayor, ¿no? ¿Están llegando mensajes? 11 25 80 93 60. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Mati y equipo, ¿cómo están? Maldita Hola. suerte. Bueno, ahí les cuento un poco. El viernes quería ir a la Feria del Libro, estaba esperando el colectivo 166 y esperé más de 45 minutos, con lo cual no pude llegar a destino porque iba a estar muy poco tiempo en la feria. Y lo que les comentaba por escrito es que te cobran lo que quieren. De Aedo a Ramos podés pasar desde 700 pesos, que es el mínimo, hasta más de 1000. Abrazo, amiga. ¿Qué más? Buenas tardes. Hola, queridos amigos. Acá en Tucumán, Mira, los Tucumán. empresarios han pedido casi 2.900 pesos, 2.800, 2.700 pesos que valga el boleto, con un servicio pésimo, colectivos destrozados, frecuencias espantosas, pero los señores empresarios piden que el boleto aumente. Por supuesto, el gobierno dice que no, que es mucho, pero lo van a terminar aumentando como hacen siempre. Es horrible y espantoso el transporte público de pasajeros, al menos acá en Tucumán. Abrazo grande. Abrazo, amigo, gracias desde Tucumán y desde todas partes. 11 25 80 93 60. Sumen ahí sus testimonios. Estamos hablando del bondi, pero ahora pasemos a hablar del tren, que es otro gran problema. Algo que, por cierto, estaba mal y está peor. Hay varias cosas que estaban mal en la Argentina y que hoy están peor con Milei. ¿Se podía estar peor? Sí. Evidentemente se podía estar peor. El caso de los trenes también. Atención, porque los trabajadores ferroviarios están advirtiendo que en mayo habrá una reducción en la frecuencia de los trenes. Hoy ya hubo en la línea Roca, que sale ahí de Constitución, operó con demoras por una falla técnica. Algo similar había pasado ayer. Y ya se están viendo imágenes que, insisto, más allá de las complicaciones operativas, atención con la tensión que eso va a generar, ¿no? Porque son Da la sensación de que una chispa explotó todo, digámoslo, porque la verdad que es eso. Pero es que todo eso que escuchamos, bronca, tristeza, angustia, un día, 2 días, 3 días, 4 días, de la gente que va a laburar, que no solo llega tarde al trabajo, pues llega a la tarde a la casa para encontrarse con los hijos, o llega tarde para comer con su mamá, qué O se sé pierde yo. un laburo también, ¿eh? O para lo que carajo tenga ganas de hacer en su vida. vida. Lo que fuera, sí. Mientras tanto, el sindicato de la Fraternidad detalló que actualmente la velocidad de los trenes es de 15 kilómetros por hora y que hay promedio de 3 descarrilamientos por día, además de la seguridad. Hemos visto imágenes en los últimos días de gente bajando de los trenes. El otro día vi uno, los bajaban en silla de ruedas, lo estaban bajando y lo llevaban directamente por las vías. Digo, episodios así, algunos se ven, se viralizan y los conocemos, y después de eso No, es diario. pila todos los días. Y en los últimos 2 años de gobierno libertario, los trabajadores del tren aseguraron que los servicios ferroviarios registraron una caída cercana al 33% en promedio. En el gobierno salieron a negar una modificación en el cronograma, pero la Fraternidad ya encendió las alarmas. Dice que podría haber una reducción en las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre, entre otras. Y en cuanto a los trenes de larga distancia, gran parte también de los servicios se encuentran suspendidos. No es solo para laburar en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también para viajar todo lo que es Buenos Aires, Mendoza y San Luis, Retiro Tucumán, Retiro Córdoba, lo que era Buenos Aires, Rosario o el tren a Pehuajó, todo eso afuera.
También están afectados el servicio turístico de Mercedes Tomás Jofré, los regionales de la Banda Fernández, Rosario Cañada de Gómez, el tren a Pinamar. Digo, no es solo el área metropolitana de Buenos Aires o los trenes en los que viajan laburantes hacinados todos los días. Es en todo el país. Y después lo que hay que preguntarse es qué objetivo también hay detrás de que haya un mal servicio o de empeorar tanto el servicio, ¿no? Hace 2 años, sí. Claro, no, estaba entre la lista de las empresas a privatizar Claro. medianamente pronto, ¿no? Los ferrocarriles. Particularmente los de cargas, ¿no? El Belgrano Cargas, hoy hay novedades sobre eso, pero hace 2 años ya se había declarado la emergencia ferroviaria mediante un decreto que contempló una asignación de 1.400 millones de dólares al tipo de cambio oficial de ese momento, con el objetivo supuestamente de mejorar el sistema de transporte y la seguridad operativa, garantizar la seguridad de los usuarios, etcétera. Eso no pasó. ¿Y entonces dónde está esa plata? ¿Qué es lo que se preguntan los ferroviarios? La Fraternidad publicó un comunicado en las últimas horas que dice ferrocidio en marcha. ¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto? No lo sabemos, dicen. Si esos 1.400 millones de dólares que por decreto y declaración de emergencia ferroviaria se asignaban directamente a que funcione mejor el sistema de transporte, y el sistema de transporte no funciona mejor, evidentemente, qué sé yo, hay 1.400 millones de dólares que no sabemos dónde están. Sí, chicos, sí, sabemos que están agarrando, rascando la olla para tratar de que les den bien los números. Es obvio dónde está. Bueno, no sé, el tema yo por lo menos es, me hago la pregunta. Digamos, sí, no, no, está bien preguntárselo porque, digamos, no está, no está en los papeles. Claro, no está en los papeles, pero están manoteando de todos lados. O si tenés el perro que se te comió media docena de empanadas, que se te comió un churrasco que había dejado en la mesada y después te falta la ensalada rusa, ya más o menos que lo mirás al perro. Sí. Fuiste otra vez. Claro, es lo que viene haciendo el gobierno, le comió la guita hasta los bomberos ya. Claro. Exactamente. Ahora, lo que dicen los ferroviarios es que lo que se viene es un ferrocidio, que es destrucción sistemática y continuada de la industria ferroviaria. Lo que sí sabemos es que de persistir el rumbo, ese tren que lo lleva todos los días, le dice al trabajador, a su trabajo, circulará una vez cada hora por falta de formaciones y por el mal estado de las vías y señales. Esto también lo vemos, te tomás el tren y ya pasa cada más tiempo. Y además esto, ¿no? ¿Cómo organizás tu vida si no sabés cuánto vas a tardar en viajar? Ni hablar si, por supuesto, no sabés si ese día vas a poder generar la guita suficiente para volver a tu casa con la plata que necesitas para comer, porque no todos tienen un salario fijo por día, o asegurado llegue o no tarde al laburo, digamos. Esa desorganización de la vida cotidiana, y especialmente lo que pasa con los trabajadores del transporte, está, lamentablemente, muy fuera de agenda de la discusión política. ¿Por qué? Uno podría decir, casi demagógicamente, porque los políticos no usan el transporte público. Puede ser que haya algo de eso. Que nunca en su vida se tomaron un tren, un bondi y demás. Ahora, podés no utilizarlo y tener cierta cercanía. Una sensibilidad. Que alguien te diga, que alguien, che, vos sabés que hay un tema con los trenes y podemos tratar de buscarle la vuelta. Una tía lejana, alguien. Claro, no es parte de la conversación. No es parte de la discusión política. ¿Qué se hace con cómo viajan los laburantes en la Argentina? No hay un debate sobre eso. Es, bueno, más o menos se emparcha. Más subsidios, más cara la tarifa, más, qué sé yo, modelo económico, sí. Pero en última instancia, cómo viaja el laburante en la Argentina es cómo vive también hoy un trabajador en la Argentina. Sí, no, me acordaba de eso, que fue campaña de Milei, las lunetas de los colectivos con Marra, cuando estaban juntos con Marra. Acá no viajan los políticos, decían las lunetas de los colectivos como campaña proselitista. Claro. Fantástico. Ellos tienen chofer. Qué bueno acordarse de eso. Sí. Bueno, no, evidentemente. No solo los... Ninguno igual, ¿eh? No, ninguno de ningún partido, verdad. Claro, pero digo, no es exclusividad de Milei. Pero esa era la campaña de Milei, digo, también en ese sentido también como esa bocota que tienen a veces se les vuelve en contra, ¿no? Sí. A ver, hay más mensajes, 11 25 80 93 60. Buenas tardes. Hola, maldites, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo soy de Morón, ya vivo acá casi 3 años, me mudé por una cuestión habitacional, gracias a Dios hoy tengo mi casa, pero bueno, tomo frecuentemente la línea Sarmiento para trabajar, trabajo por Parque Centenario, y bueno, desde que llegué a vivir acá hasta ahora cambió mucho, cada vez para peor. Bueno, es muy enquilombado, reducieron mucho la cantidad de trenes, antes habían más,
Y bueno, obviamente porque bueno, sé que están desarmando algunos para ir armando los que van quedando. Pero bueno, nada, espero que no sigan disminuyendo las frecuencias porque ya se viaja muy mal. Abrazo, amiga. Hola, ¿Qué más? gente. Buenas tardes. Línea 437, Sí. el recorrido largo que hace de San Isidro a Garín, ciudad de Garín, el único medio que tenemos para llegar con un boleto parecido al de Capital Federal y hacer un trayecto hasta San Isidro. Es el laburo de un montón de gente. Es la conexión, ¿es eso o tomar colectivos por Panamericana, a lo cual tenés que tomar un colectivo sino un tercero? Claro. La verdad, cada vez está todo mucho peor. ¿Qué más? Buenas tardes. Hola, maldites. Hola. Yo tuve que dejar materias de la facultad que estoy cursando y de la especialidad porque es imposible viajar. Tenés que salir cada vez más antes para llegar. Tenés que caminar muchas cuadras porque ni aunque quieras pagar el boleto, no solamente no te alcanza, sino que se cancelaron servicios. Y cuando lográs subirte a algún transporte, ya sea el tren o el bondi, está explotadísimo. Claro. Soy autista, tengo una discapacidad, es imposible viajar en esas circunstancias. Genera palpitaciones, dolores, no te dan el asiento ni en pedo. Y la gente se pone muy violenta para subir, que también es entendible porque si no llegas al laburo no tenés para comer. Claro. Y cada vez hay más conflictos adentro de los transportes entre trabajadores. Es de terror y en cualquier momento va a haber un desastre. Eso es otra, ¿no? Porque la tensión que va generando Claro. ahí, ese clima, ese caldo Bueno, también eso, hay gente que la guita la gana en el día. Sí, desesperada. Es que esa Desesperada es la porque si no, no la ganás. desesperación. Te llevan, sí. te llevan a el límite, digamos, de incluso esto de las reglas de convivencia, lo que decíamos antes, ¿no? Reglas tácitas que antes se cumplían y que ahora, Ya bueno, fue. por la desesperación es el sálvese quien pueda. Sí, bueno, porque también ella lo contaba, que no puede organizó su vida de Claro. una determinada manera con un tiempo de viaje que ahora no existe puede más. existir, Entonces tiene que dejar materias, tiene que hacer otra vida. Los queremos seguir escuchando, 11 25 80 93 60. A veces es para jugar, es para reírnos, pero ustedes son parte del programa, son parte de lo que hacemos, de lo que nos pasa y de lo que les pasa a ustedes, así que nos gusta escucharlos de manera directa, testimonio directo. Hoy particularmente sobre cómo se viaja, cómo viaja el laburante, cómo viajan los estudiantes, cómo viajamos todos y en definitiva cómo vivimos, ¿no? Los laburantes, 11 25 80 93 60. Mientras tanto, hoy novedad con la privatización del Belgrano Cargas. Milei básicamente quiere vender todo el material rodante y ahí sí, obviamente, es rascar la olla para que le den los números, ¿no? Hoy dio un nuevo paso en el proceso de privatización del Belgrano Cargas. Dispuso que parte del material rodante de la empresa estatal podrá integrarse a las futuras concesiones ferroviarias de cargas. La medida alcanza todo: locomotoras, vagones, galpones. ¿Qué le puso la botellita arriba? Lo que quiera, agarrá y vendelo directamente, que van a ser incorporados en las licitaciones de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Esto fue publicado hoy en el boletín oficial, en este contexto, mientras estamos hablando de lo que estamos hablando, y se inscribe dentro del esquema de desintegración definido para la compañía en general, que fue sujeta a privatización por la ley Bases, ¿no? También todo eso con respaldo de la oposición en su momento, Sí, ¿no? Está claro. De alguna parte por lo menos. Por lo menos de alguna parte. Ese modelo preveía separar las distintas unidades de negocio. Por un lado, la concesión de vías e infraestructura y por otro lado, la venta de activos ferroviarios. Bueno, ahora los fondos obtenidos por la venta de ese material rodante van a ser destinados a un fideicomiso estatal. Seguramente. Nada que sospechar al respecto. No, muy transparentemente manejado. Como todo fideicomiso. Pero, Esta caracteriza. Con el Toto Caputo a la cabeza, imagínate. ¿Por qué desconfiar? Todo lo que da más confianza. Fideicomiso, Toto Caputo. Liquidar transportes. No te la pierdas, campeón. Pero por supuesto. Bueno, según el decreto, esos recursos deberán utilizarse, atención, A ver. para ustedes que son mal pensados, Sí, ¿dónde? para obras sobre las vías que formen parte de las concesiones. Buenísimo. Así que quédense tranquilos. Nada de qué preocuparse. El destino de los fondos está asegurado. Nada que ver aquí, sigan. Vamos. Vamos, A otra circulen. cosa.